México en el año 42, 43. Y la pregunta de qué debe de significar el concepto de universalidad de la cultura vasca, bueno, pues que no se pierda el concepto de los valores del pueblo vasco en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, en cualquier tiempo. ¿Cuáles son esos valores? El trabajo, la verdad, el valor de la palabra, el valor de la familia. Soy originario de Bilbao y desde hace unos 14 años vivo fuera, en Euskal Herria, y primero estuve en Irlanda y ahora estoy en Estados Unidos. Trabajo en el programa de Historia Oral de la Universidad de Nevada, en Reno. Anteriormente estuve trabajando en el Centro de Estudios Vascos. Bueno, yo creo que sí que hay una comunidad vasca y global cada vez más, ¿no? Estamos construyendo una comunidad global a base de intercambiar información y de comunicarnos, ¿no? Y particularmente gracias a las nuevas tecnologías. Y si desde los años 60 nos estamos reuniendo en diferentes o los anteriores representantes de las comunidades vascas han estado reuniéndose desde los años 60 hasta hoy en día, 40 años de relaciones entre nosotros, yo creo que se han incrementado como 1000% desde que Internet existe, desde los años 90. Y yo creo que ahí es donde estamos llegando, ante una comunidad vasca global, pero dependiendo de los medios de comunicación más que otra cosa, ¿no? Y sobre todo de saber que existimos. Detrás de los emails y detrás de los ordenadores hay personas. Y ahora es cuando nos damos cuenta de que esta es la cara que puedo poner al email, ¿no? Y eso es como estamos construyendo una comunidad vasca global. Yo no sé si existe hoy en día, ¿no? Es como una comunidad de vecinos. Quizás el nuevo vecino que ha llegado en el primer piso no conoce al del 12º, ¿no? El del 12º igual no conoce al 6º. Pero gracias a las reuniones de comunidad, de vecinos, nos vamos conociendo todos poco a poco. Y es una cosa que hay que madurar con el tiempo. Vengo de Venezuela, represento al Centro Vasco de Valencia específicamente, porque en Venezuela somos 3 centros vascos y yo soy de Valencia, pero estamos los 3, representantes de los 3. Bueno, en realidad esta es una oportunidad, precisamente como el mismo eslogan del Congreso lo dice, de tender puentes, y pienso que ahí versa la globalidad, ¿no? De que todos estemos comunicados, porque cuando uno habla con los diferentes países, representantes de diferentes países, te das cuenta que todos estamos en lo mismo. Todos estamos en lo mismo, luchamos por lo mismo, tenemos las mismas necesidades, las mismas dificultades, pero también tenemos muchos logros. Y yo creo que uniendo esfuerzos pues lograremos aún más y podremos sanar en cierto modo las dificultades que tenemos, porque de repente la fórmula de uno también me puede funcionar a mí. Entonces yo pienso que ha sido muy productivo en ese sentido, particularmente yo lo he sentido así, he oído muchas ideas, muchas opiniones, también creo haber aportado algunas de las nuestras y bueno, básicamente considero que eso es muy beneficioso para Gazasoro, Londres Euskal Elkartekua eta zer dan Euskal Komunitate Globala? Galdera nahiko zaila da, eta ez dakit niko horrek erantzun zuzendik badaukan, baina eta ez dakit badagoen aukera egiteko komunitate bat euskalduntasunaren inguruan. Berez tokitik toki, ja, nahiko zatikatu gaude eta moduan ez dakit hitz egin dezakegun komunitate bati buruz are gutxiko globalaz. Benetan ez daukatalako erantzun zuzenik, baina agian galdera nik zuei galdera bota ez. Londresekoa naz, nire Londreseko euskal etxekoa, izena Agustzane Mujika, eta zer da niretzat, bada, izango litzake euskaldunen komunitate bat oso sinplia da, ditz die, baina gero hor barruan sartzen dien danak, sartzen dien euskaldun danak oso ezberdinak, eta hemen ikusten da, ez? Batzuk gare, familizaz oso lotura zuzena dukuna, beste batzuk diru lau generazionetakoak. Orduen bakutzak ikusi dago euskalduna, dano sentitzen gara, eta baina hor multzo hortan asko ere Londreseko euskal etxetik, niretzat izango da batez ere aukera.
euskaldunentzat batez ere. Beste herrialde batzuetara esperientzia berria izateko aukera, eta gero Euskal Herriarekin ere lotura izateko aukera. Eta gero Euskaldunei ere lotura horrekin beste herrialdetan ze esperientzia dugun jasotzea, ez? Komunikatzea. Mariluz Arteche, pertenezco al Centro Vasco Euskalduna de Natbat de Arrecifes. Soy la presidenta de la Federación de Entidades Vasco-Argentina. Y bueno, decirte qué significa la comunidad vasca global. Me parece que tiene bastante relación con el nombre de este congreso, que es tender puentes, es decir, de alguna manera que los vascos que estamos dispersos por el mundo constituyamos el octavo herrial de esa comunidad que está fuera de Euskal Herria. Yo soy la presidenta del NABO. Yo, por lo que veo aquí, yo veo a la gente muy unida. Y así todos somos vascos, todos estamos haciendo y tenemos el mismo sueño. Y yo creo que juntándonos tenemos mucho más poder de seguir los logros que queremos. My chair. I'm from Vancouver, Canada. I belong to the Basque Society of Vancouver, Euskal Herria, and I do a lot of work there. I hand in hand with the president, and I believe about globalness of the Basque community. It makes us one. It makes us one, and what it means to me is it makes me stronger. Okay. The Basqueness being whole and being one in the world, it makes me whole.